Señor, te damos las gracias por esta tarde, Señor Jesús, por encontrarnos reunidos una vez más para aprender de tu palabra. Señor, que tú puedas guiar a nuestro hermano Eduardo, Señor, para que todo lo que se haga en esta hora, Señor Jesús, sea para tu gloria. Podamos nutrirnos, Señor, de tu palabra. Saca toda la contaminación, saca todo lo que no es tuyo, Señor, para que nuestros 5 sentidos, Señor, estén atentos a lo que tú nos quieres revelar en esta tarde, Señor. Te damos gracias por los hermanos que se van a empezar a unir al grupo, Señor, y los que van a ver este video, Señor, que sea de grande bendición. Derrama tu gracia, Señor, tu humildad sobre nuestros hermanos, Señor Jesús. Nosotros estamos atentos, Señor, nuestro guía espiritual para alimentarnos, para nutrirnos, Señor, para poner por obra todo lo que hoy día aprendamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a continuar con el... Uy, se me había olvidado grabar. Recording in progress. Vamos a continuar con el espíritu de engaño. Ya vimos, ¿cierto? El otro día pudimos ver de que el engaño nace en la carne, de que nuestra carne es la que es susceptible al engaño y desde ahí nace el engaño. Por lo tanto, hay que entender, ¿cierto?, que nosotros hay una naturaleza carnal, una naturaleza caída que es susceptible a ser engañada, que ama el engaño. ¿Por qué? Porque el engaño, ¿cierto?, conlleva una saciedad, una satisfacción carnal. Entonces nuestra carne es susceptible al engaño porque mientras este apetito carnal sea satisfecho, yo puedo aceptar el engaño. Vamos a ver que hay muchos tipos de engaño, el autoengaño, el engaño por otras personas, etcétera, etcétera. Vamos a ver quién es el autor del engaño, porque Dios no engaña a nadie, Dios no manipula a nadie. Dios habla con la verdad, por eso que Dios llama al hombre al arrepentimiento derechamente. Es una parte central del evangelio que predicó Jesús y que predicaron todos los discípulos de Jesucristo, que es un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, cuando viene un evangelio que no se enfoca en el arrepentimiento, que no se enfoca en someterse a Dios, que no se enfoca en la redención, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un engaño, una manipulación, tratar de engañar a la gente para que se convierta. Entonces, nosotros tenemos que predicar y establecer el reino tal cual es y su palabra tal cual es, ¿cierto? Y es el Espíritu Santo el que hace la obra en el corazón de las personas. Eso no significa, ¿cierto?, que vamos a ser jueces de todas las personas, ni que vamos a ser críticos y que tú eres un pecador, sino simplemente llamar a que Dios nos ha llamado al arrepentimiento, de que la puerta para entrar al reino de los cielos, para la salvación, es el arrepentimiento y recibir el perdón de pecados en Cristo Jesús, y no hay otra manera. Esa es la única entrada al reino de Dios y a la salvación por medio de Jesucristo. Y para entrar por medio de Jesucristo necesito recibir el perdón que Él me otorgó en la cruz, y para eso necesito arrepentirme. ¿De qué? De todo lo que Dios determina que es pecado, no lo que yo pienso que es pecado o lo que puedo pensar. Entonces, muchas veces, incluso hasta en las iglesias, ¿cierto?, se ocupan técnicas o tácticas persuasivas, ¿cierto?, que intentan engañar a las personas para que se conviertan y después hablarles sobre el arrepentimiento. Y ese es un daño terrible porque, como yo creo que ya les he dicho antes, ¿cierto?, una de las cosas por las cuales la iglesia va a tener que rendir cuenta es que hay muchas personas que la iglesia, en nombre de Jesús, le han dicho que son salvos y no lo son. Eso es un pecado que yo creo que es uno de los más graves que ha cometido la iglesia hasta el día de hoy. Bueno, pero no todos, estoy, ¿cierto?, generalizando en realidad. Bueno, vamos a ver quién es el autor del engaño, y el autor del engaño es Satanás. Juan 8:41, ¿cierto? Vamos a leer ese versículo bíblico. En Juan 8:41, Jesús llama a Satanás el autor del engaño. Vamos a leerlo. Juan 8:41 dice lo siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Perdón, era 8:44. El 44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces todo lo que viene de la mentira, del engaño, es de Satanás. Dice de que cuando Satanás habla, habla mentira porque él está lleno de mentira. O sea, no puede salir verdad de él porque no hay verdad en Satanás. ¿Ya? Un ejemplo, ¿cierto? Es el caso de Ananías y Zafira. Yo creo que ustedes saben ese versículo bíblico, pero se los voy a compartir igual para que veamos cómo en la práctica puede llegar Satanás a engañar incluso a cristianos, porque Ananías y Zafira eran cristianos, y aquí tenemos un ejemplo de cristianos que fueron influenciados por demonios y por el mismo Satanás. Apocalipsis 5, 3 al 5 dice lo siguiente. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieseis al Espíritu Santo y defraudases el precio de la heredad? Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusisteis esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿quién llenó de mentira el corazón de este Hijo de Dios? Satanás. Él llenó el corazón de mentira para intentar mentirle a Dios, ¿ya? Intentar engañar a Dios. Entonces vemos de que el padre de la mentira, el que obra mentira, es Satanás. Vamos a ver un versículo bíblico en 2 Corintios 11:3, que seguramente nos vamos a detener un poco acá, que hoy día estaba estudiando estos versículos bíblicos y aquí puse algunos apuntes importantes. 2 Corintios 11, 3 y al 4. A ver si alguien lo puede leer, si es que están por ahí. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Si no pueden, no importa. Entiendo, no se preocupen. 2 Corintios 11, del 3 al 4. Amén. Del 3 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu que él habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Amén. Gracias, hermano. Entonces, aquí tenemos varios temas sumamente importantes. ¿Cómo actúa el engaño de Satanás sobre la iglesia? Porque aquí Pablo está hablando con cristianos, no está hablando con mundanos, porque es bien conocido como algunos versículos bíblicos que vamos a ver, ¿cierto?, que habla de que Satanás, el diablo, es el engañador del mundo, es el engañador de las naciones, ¿cierto? Pero vemos acá que dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean engañados, ¿cierto? Ustedes sean corrompidos vuestros sentidos de la fidelidad o la simplicidad en Cristo Jesús. Pero el versículo 4 es importante porque siempre tenemos que ver, aunque no hay tiempo para ver todo el contexto, ¿cierto? Pero intentar no solamente enfocarnos en una frase. Después habla de si recibiereis, ¿cierto? Dice, porque si el que viene predicare otro Jesús, o recibiereis otro espíritu, o otro evangelio, bien lo sufriríais. Entonces, aquí, primero que todo, está hablando de que un cristiano, si no se mantiene en la verdad, como dice el Señor Jesucristo, si permaneciereis en la verdad, seréis verdaderamente libres. Y ese verdaderamente libres es un mantenerse constantemente libres. Eso quiere decir que si no permanezco en la verdad, puede ser que no permanezca en libertad. La Biblia nos exhorta a libertad fuimos llamados, pero tenemos que permanecer en la libertad y no volver al yugo de servidumbre. Entonces, está diciendo que si un cristiano no permanece en la verdad, podría ser engañado, incluso
¿cierto? Si alguien viniere y le predicare otro Jesús. O podría recibir, aquí dice, podría recibir otro espíritu que el que habéis recibido. O sea, aquí está hablando de que cristianos que ya han recibido el Espíritu Santo están susceptibles a poder recibir otro espíritu que no es el Espíritu Santo. Obviamente hablando, comparando del engaño de Satanás con Eva. O sea, de la serpiente con Eva. Entonces, está hablando de espíritus inmundos. Ya cierto, ¿cómo se llama? Hemos visto, cierto, arduamente el tema de que un cristiano puede tener demonios porque entrarían en la carne. No es que este espíritu entrara a ocupar el lugar donde está el Espíritu Santo, pero sí, si yo no ando la verdad, no permanezco en la verdad, o hay un derecho legal para el engaño, ¿cierto? Este espíritu va a usurpar el lugar de influencia que yo le debería dar al Espíritu Santo. Y obviamente se va a disfrazar como ¿qué? Como el Espíritu Santo. Y ese es uno de los mayores engaños que hace Satanás en la iglesia. Hay tipos de engaños como, ¿cierto? Vamos a ver que son falsas doctrinas, que son falsas cosas que uno ve desde afuera y sabe que son falsas. Pero ¿cuál es el trabajo de relojero de Satanás? ¿Cierto? Copiar, simular las manifestaciones reales del Espíritu Santo. Obviamente no las va a poder igualar, porque el Espíritu Santo es Dios y Satanás no es Dios. Pero sí las puede, ¿qué cosa? Imitar. Y si yo me dejo guiar por las sensaciones, por la carne, voy a ser engañado. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un milagro de sanidad. Una persona puede ser sana de cáncer, otra persona también puede recibir una sanidad de un cáncer, pero quizás una puede ser divina y la otra puede ser incluso hasta diabólica. Entonces, si yo me dejo llevar por lo externo, si yo me dejo llevar por el sensacionalismo, o por las visiones, o por los sueños, o por las profecías, por todo lo externo, voy a ser fácilmente engañado. Pero si yo no me conformo con lo externo y siempre voy a lo interno, a lo divino, a la verdad, a la base, al propósito divino y conozco a mi Dios, voy a poder reconocer qué es lo que persigue una de esas manifestaciones, porque no estoy buscando las cosas externas, por lo tanto no voy a impresionarme con estas cosas. ¿Por qué? Porque mi búsqueda principal no es estas cosas, sino es encontrar al Dios que se mueve detrás de los prodigios, de los milagros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo ando buscando cosas externas, manifestaciones externas, voces audibles, ciertos sueños, visiones, que son manifestaciones divinas, ¿cierto? Son manifestaciones del Espíritu Santo, dones, son del Espíritu Santo, pero no es eso lo que tenemos que buscar en sí, como cosa principal en la vida del creyente. Hay que buscarlo, sí, hay que orar por eso, etcétera, etcétera, pero no es el propósito principal, es un añadido, es un instrumento para llegar a un fin mayor. Entonces, si yo estoy buscando lo externo, voy a ser fácilmente engañado. Por eso dice, me temo que seáis engañados como Eva fue engañada. Y eso pasa. ¿Por qué? Porque nuestro sentido, nuestra percepción, nuestra alma no está centrada en el espíritu, en las cosas espirituales. Acuérdense que en la palabra de Dios dice, haced morir, andad en el espíritu y hacéis morir las obras de la carne. Por lo tanto, cuando yo ando en las cosas del espíritu, hago morir las obras de la carne. Entonces, debo enfocarme en lo que se enfoca Dios, perseguir lo que persigue Dios. ¿Amén? Yo tengo la intención mañana en el culto, hablarles sobre, más o menos, ¿cierto? Porque es un tema largo, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cierto? Entonces, para entender la voluntad de Dios debemos entender las prioridades de Dios. Yo sé que le he hablado mucho de las prioridades, pero es sumamente importante, ¿cierto? Porque hay veces que uno habla con personas, ¿cierto? Y se da cuenta de que al no entender las prioridades de Dios, erramos en hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces dice, si recibéis otro Jesús, o recibiereis otro Espíritu. Por lo tanto, este versículo es una prueba más de que un creyente que ha recibido el Espíritu Santo podría ser invadido con otro espíritu demoníaco.
que no es que vaya a ocupar el lugar físico, por tratar de explicarlo así, que está ocupando el Espíritu Santo, sino que me puede influenciar, ¿cierto? Ese espíritu. O otro evangelio, que no significa que hay otro evangelio, sino que el evangelio se lo disfrazan, lo tergiversan, lo engañan. Entonces, ese es el trabajo más minucioso de Satanás en contra de la iglesia. Tergiversar, como lo hizo con Eva. Por eso que Pablo compara este engaño con el engaño de Eva. Porque Satanás, ¿qué hizo? Tomó el mandamiento de Dios y lo fue tergiversando. Con que Dios dijo, puso la duda, y con que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto, entonces ocupó una orden de Dios tergiversada para sembrar el engaño. Por eso dice: si recibierais otro Jesús, otro Espíritu o otro Evangelio. Ocupa la palabra de Dios tergiversada. Y uno de los ejemplos más grandes es la tentación en el desierto con el Señor Jesucristo. Hubo un momento que el diablo ocupó la misma palabra de Dios tergiversada, ¿cierto?, para tentar a Jesús. ¿Amén? Bueno. Entonces, el autor del engaño es Satanás, y el cristiano, si no andamos en la verdad, podemos ser susceptibles al engaño. Vamos a hablar de clases de engaño o tipos de engaño. Y aquí nos vamos a detener un poco porque está el engaño propio o los autoengañados, que creo que hablamos un poco en el estudio anterior. Y esto es uno de los peores engaños, porque es una de las cosas más difíciles de poder romper el autoengaño. Vamos a leer Romanos 12:3 y otro versículo más para ver, 3 versículos más. A ver si me pueden dar una mano para no demorarme tanto buscándolo. Si hermano Franco, si puedes buscar Primera de Corintios 3:18, y hermana Fernanda, si puedes buscar Gálatas 6:3, por favor. Se salió la Fernanda. Ya, entonces. Estoy buscando, hermano, yo. Ya. Yo voy a leer primero Romanos 12:3. Es que quiero ver estos 3 versículos. Y hermana Freda, ¿usted podría buscar Gálatas 6:3 y 4? Por favor. Ya, entonces yo voy a leer Romanos 12:3, después lee el hermano Franco y después la hermana Freda. Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Puedes leer, Franco, por favor? Sí, hermano, era 1 de Corintios, ¿cuánto, hermano? 1 de Corintios 3:18. Ya, que me había confundido. Acá está. Ya dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Ahora, hermana Freda, Gálatas 6, del 3 al 4. Hermano, yo lo tengo. Que se lo habíamos pedido a la No hermana. importa. ¿Sí? Ya, hermana Hermano, Fernanda. Ya, Fer, léelo nomás. Gálatas 6, Del 3 al 4, sí, por favor. Dice: porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Ya. Y aquí hay un tema importante. Incluso vamos a ver otros versículos bíblicos y nos vamos a dar cuenta de un patrón que se repitió en estos 3 versículos bíblicos, que ¿cuál es? El tener una percepción equivocada de mí mismo. Lo vimos en Romanos 12, que decía: no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe temer. Lo vimos en Primera de Corintios 3, que decía: nadie se engañe a sí mismo, ¿cierto? Si alguien cree ser algo, etcétera, etcétera. Y ahora lo vimos en Gálatas 6, del 3 al 4. Entonces, ¿dónde abunda, cierto,
el autoengaño en el yo, en la carne, en el egocentrismo, en creer ser algo que no lo soy. Por eso que nosotros debemos ser sinceros delante de Dios, saber claramente lo que somos. Voy a abrir aquí Gálatas porque quería compartir algunas cosas que anoté acá de Gálatas. Gálatas 6, el versículo 4, miren. Dice, aquí, así que cada uno examine su obra. Y eso es lo que nos va a librar del engaño. Examinarnos. Y no es el único versículo bíblico que lo dice. Y esta palabra examinarse viene del griego que significa probar. Yo someto a prueba, ¿qué cosa? Mis obras. ¿A prueba la luz de qué? De la palabra. Entonces, vemos aquí claramente, cierto, que la Biblia, y no solamente acá, sino por ejemplo en Primera de Corintios también, cierto, habla de examinaos a vosotros mismos. Necesito examinarme. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa capacidad de examinarnos a nosotros mismos de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? De una manera de humildad, de sencillez, de sinceridad en la verdad, en la palabra de Dios, en la verdad. Cuando en nosotros todavía queda orgullo, queda rebelión, queda autosuficiencia y un montón de cosas así, o justicia propia, eso me impide, ¿cierto? Poder ver lo que realmente soy, me hago un concepto más alto de mí mismo y me autoengaño. Vimos en 1 Corintios 3:18 que dice que nadie se engaña a sí mismo, ¿cierto? Y en este versículo también dice, a sí mismo se engaña el que se estima más o el que estima ser algo, ¿cómo se llama? Siendo nada. Entonces, vemos de que en la Biblia habla de un autoengaño que nace del yo, nace de creerme algo que no soy, o de darme la de que soy esto, de que soy esto otro, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nace el autoengaño. Y es muy difícil romper ese autoengaño. ¿Por qué? Porque lo ataca la soberbia. Y este espíritu de engaño justamente podría trabajar juntamente con un espíritu de soberbia, con un espíritu de rebelión, con un espíritu de altivez, y podrían entre ellos fortalecerse, que pasa mucho. Yo creo que son uno de los demonios más difíciles de poder sacar o liberar a una persona. Espíritu de altivez, de arrogancia, de superioridad, etcétera, etcétera. Bueno, pero para Dios nada es imposible, para eso vino el Señor Jesucristo. En 1 de Juan 1:8 también dice de que el que dice que no tiene pecado se engaña a nosotros mismos. Bueno, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, y ese es un principio divino. ¿Por qué escribió Juan esto? Si estaba escribiéndole a cristianos. Dije, siendo cristianos, siendo renacidos, siendo nacidos de nuevo, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido manifestaciones de Dios, siendo usados por Dios en muchas cosas, aún necesito saber que soy o que tengo pecado. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, aún toda la experiencia que podamos tener, los sueños, las visiones, la experiencia, los testimonios, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber que tenemos pecado. Pablo lo dijo, llevando años, ¿cierto? Como apóstol, dijo, veo que hay una ley en mis miembros, donde no mora el bien, sino que mora el mal. Entonces tenemos que admitir que nosotros tenemos pecado y que somos susceptibles al pecado. Porque si empiezo a creer que soy inmune al pecado, me estoy autoengañando. Y cuando tengo esa percepción, no tengo capacidad de autoexaminarme, como dice la Biblia. Examinaos a vosotros mismos, examine cada uno su obra, y después tendrá de qué gloriarse. Amén. Bueno. El otro tipo de engaño que hay es el engaño por otras personas. otro autoengaño que quiero que no pase,
sino que quiero mostrárselos, está en Santiago 1:22. Y se los voy a leer. Dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces yo no saco mucho con oír, y cuando hablo de oír hablo de leer, de estudiar, etcétera, etcétera, sino voy a hacer. Cuando vivo esa vida, ¿cierto? Realmente estoy autoengañándome, pensando que ando re bien y ando re mal. Y así se mueve un espíritu que es un espíritu religioso. Y ese espíritu religioso es que me hace creer que yo tengo una justicia, que tengo una revelación superior, tengo un legalismo, que por medio de rituales o de patrones, ¿cierto?, alcanzo una cierta justicia ante Dios o un cierto estatus a través de tradiciones, de dogmatismos, de fanatismo, misticismo, emocionalismo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso me hace que pueda entrar incluso también un espíritu religioso. Por eso que la religión en el aspecto negativo, ¿cierto?, es un engaño satánico. Y muchas veces parte con un autoengaño. Bueno, engañado por otros. Primera de Juan 3:7. Vamos a leer solamente ese. Primera de Juan 3:7 dice lo siguiente: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. Entonces, ¿somos susceptibles a ser engañados por otras personas? Sí. Debemos cuidarnos andando en la verdad. Yo me acuerdo que en una predicación también dije, el cristiano debe tener los pies bien puestos, y alguien me dijo, en la tierra. Yo le dije, no, en la palabra. O en el cielo, pero no en el cielo así como de ínfula, sino que cuando hablo del cielo hablo de que nuestros pies estén bien puestos y cimentados en Dios. La palabra siempre nos va a mostrar lo que realmente somos con claridad. Por eso que en el mismo libro de Santiago habla de que la palabra es como un espejo, me muestra quién soy. Y me muestra, ¿cierto?, lo que me falta para ser a la imagen de Jesús. Entonces, existe un engaño, un autoengaño, y existe también un engaño por otras personas, como estamos viendo ahora. Engaño de Satanás, ya lo vimos, ¿cierto? Creo que es el mismo versículo bíblico de 2 de Corintios, el mismo que habíamos visto, sí, 11:3. Ya vimos de que cómo puede engañar a la iglesia cuando dice, me temo que seáis engañados como la serpiente engañó a Eva. Vamos a ver. También en Apocalipsis 12:19 dice de que Satanás engaña al mundo entero. Y en Apocalipsis 20:3-8 dice de que es el que engaña a las naciones. Entonces, de que es el engañador, tanto en la iglesia como en el mundo. ¿Ya? Causas de engaño. Causas de engaño. Vamos a ver el versículo bíblico quizás más usado para explicar esto. Bueno, hay varios, pero vamos a ocupar, a ver si puedes leer, alguien que tenga la versión 1960, si puede leer Isaías 5:13, por favor. Déjeme buscarlo. Amén. Isaías 5:13. Vamos a ver de que una de las causas de engaño es la ignorancia. Ignorar ciertas cosas nos puede traer engaño, tanto en lo natural, cuando una persona no sabe, es fácilmente manipulable, cuanto más en las cosas espirituales. Amén. Amén. Dice Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre. Y su multitud se secó de sed. Amén. Entonces dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y conocimiento de Dios. Yo se los voy a probar, que no es un conocimiento teológico en sí, en el mal sentido de la palabra, como que tenga letra en la mente, sino que es un conocimiento
¿cómo podría decirlo? Eh, Experimental. Yo siempre uso este versículo bíblico para tratar de explicar qué es el conocimiento experimental, que es que obviamente parte de una relación de conocer, saber. Por ejemplo, yo conozco, ¿cierto? Puedo conocer, ¿cierto? A alguien famoso, no sé a quién nombrar, no sé. Puedo conocer, por ejemplo, al presidente Piñera, ¿ya? ¿Por qué? Porque leo cómo es, cuándo nació, cuántos años tiene, todo lo que ha hecho, su carrera, no sé, pues, su fracaso, etcétera, etcétera. Entonces yo podría decir que lo conozco porque estudié su biografía, ¿cierto? Y todo lo demás, porque, ¿cierto? Me consulté, etcétera, etcétera. Y yo puedo decir que lo conozco. Ese es un conocimiento eh, intelectual, ese es un conocimiento limitado, no es un conocimiento relacional. Entonces, cuando hay una persona que mantiene una relación, en este caso estoy dando esto, pero mantiene una relación con el presidente, quien quiera que sea el presidente, ¿cierto? Eh, no solamente se va a quedar con lo escritural, con lo que sale cuando nació, cuántos años tiene, sus gustos, sus comidas, todo lo demás, pero es una relación, es un conocimiento relacional, es un conocimiento que va más allá de estudiarme algo o de aprender algo. Es un conocimiento experimental que nace de una relación. ¿Cuánto más con nuestro Dios? Entonces, ese es el tipo de conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos, un conocimiento experimental. Déjeme buscar. Aquí está. Miren, en Oseas 4.1 dice lo siguiente. Se los voy a leer. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Entonces, ¿el pueblo de Israel tenía conocimiento intelectual de Dios? Claro que sí, tenía la ley, tenía todo lo demás, pero no vivían en la verdad. No hacían ni vivían en misericordia, que si ustedes leen todo el libro, ¿cierto? Es lo que más Dios habla, ¿cierto? De que no tienen o no andan en misericordia. Y por lo tanto no tenían conocimiento de Dios, un conocimiento real. Porque ¿cómo yo expreso o pruebo que conozco a Dios? Porque empiezo a obrar como Dios, porque es un conocimiento relacional. Se empieza a manifestar el conocimiento de Dios, que quizás puede entrar por el intelecto, pero empieza a tener influencia esa relación con Dios sobre mi actitud, sobre mi carácter, sobre mi forma de vivir. Oseas 4.6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. Y aquí no está hablando de olvidarla intelectualmente, aunque puede ser parte de, ¿cierto? Sino que está hablando de olvidarse porque aunque la sabía, cuando la tuvo que aplicar, se lo olvidó. A eso se está refiriendo el conocimiento de Dios, que cuando yo tengo que hacer algo, lo hago de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Y mire lo que dice Oseas 6.6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. Entonces, el conocimiento que Dios quiere es un conocimiento relacional. Y en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, creo que en sus versiones dice para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios quiere que experimentemos su voluntad, que por medio de experimentar su voluntad, de aplicar su voluntad, nuestro entendimiento se va renovando, se va regenerando, y nosotros podemos realmente experimentar
cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Entonces está hablando de un conocimiento relacional. Entonces cuando nos falta ese conocimiento, cuando tenemos esa ignorancia, ¿cierto? Dice en Isaías 5:13 de que mi pueblo fue llevado cautivo. En Oseas 4:6 y en el 14 dice que fue talado o que caerá por falta de conocimiento. Entonces, vemos de que trae contaminación demoníaca. Cuando dice que fue llevado cautivo, los que eran llevados cautivos eran eh, todos los del reino perdedor en una guerra, eran llevados cautivos a otro lugar, ya sea como esclavos, para venderlos, etcétera, etcétera, pero eran llevados cautivos. Entonces está hablando de que somos derrotados por el otro reino, por el reino de Satanás, y somos llevados cautivos, presos, prisioneros del otro reino que nos venció. Y acuérdense que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Ven? No hay términos medios. Jesús es bien claro, dice, el que conmigo es, o sea, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. O sea, los que no estemos con Jesús, aunque no estemos abiertamente en oposición, pero del hecho de no estar con Jesús, estamos en el reino opuesto. Eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Bueno, entre otras cosas, obviamente. La ignorancia de la palabra de Dios. En Mateo 22:29 dice, erráis ignorando las escrituras. Entonces vemos aquí de que la secta de los saduceos estaba errando, ignorando las escrituras, no podía comprender el tema de la resurrección de los muertos. Un tema tan importante y parte de las promesas más grandes de Dios que le ha hecho a la humanidad. ¿Por qué? Porque erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces necesitamos aprender las escrituras, necesitamos estudiarlas, necesitamos memorizarlas si es necesario, necesitamos adentrarnos en las escrituras, pero de una manera relacional. ¿Necesito estudiar? Claro que sí, pero de una manera relacional, para conocer al que está detrás de la palabra, porque acuérdense que la palabra es una persona. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice, oh Padre, tu palabra es verdad. También dice en Juan 1, ¿cierto?, de que el verbo se hizo carne, hablando de el Señor Jesucristo, como el verbo que se hizo hombre, ¿cierto? Entonces, esa palabra verbo es la palabra logos, que su significado es palabra, decálogo, doctrina, escrito, tratado, ley, etcétera, etcétera. La palabra se hizo hombre. Por lo tanto, la palabra es una persona, es Jesús, porque está viva. ¿Ya? Bueno. Entonces, la ignorancia nos puede traer engaño. No tener conocimiento relacional con Dios nos puede traer engaño, nos puede hacer susceptibles al engaño. Por eso que tenemos que relacionarnos con Dios, por eso que este conocimiento no depende de mi intelecto, de cuánto yo pueda almacenar versículos bíblicos en mi mente, aunque tengo que hacerlo, ¿cierto? Pero no depende de eso, sino depende de la influencia que yo le permito a la palabra de Dios sobre mi vida. Cuando la palabra de Dios dice algo, yo lo tomo como forma de vida, como algo que debo hacer. Y si estoy trabajando en ello, aunque no lo he alcanzado todavía, estoy en la verdad, porque estoy en ese proceso. Hablamos también del autoengaño, ¿cierto? Que cuando yo estoy en el autoengaño, no estoy en la verdad. Entonces necesito examinarme a mí mismo, necesito saber que tengo pecado. Por lo tanto, estoy en un proceso constante donde Dios en cualquier momento me va a dar luz y me va a mostrar que hay algo que debo cambiar, algo que debo afirmar, algo que debo enderezar, etcétera, etcétera. Amén. Bueno. La simplicidad o la ingenuidad, ¿verdad? Le voy a pedir a Franco, ya que yo sé que él ha estado leyendo el libro de Proverbios, a ver si me puede buscar, por favor, hermano, Proverbios 14:15. Yo voy a buscar Romanos 16:18. Proverbios 14:15. Yo voy a leer Romanos 16 y capítulo 16, versículo 18.
porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan a los corazones simples. Entonces aquí vemos de que hay algunos que están encubiertos, ¿cierto?, en las iglesias que no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahí está hablando de que su servicio está centrado en satisfacerse a sí mismos, y no solamente está hablando del tema sexual, aunque en parte sí. Pero cuando está hablando de satisfacer sus vientres, está hablando de satisfacer mi necesidad. Por ejemplo, yo puedo predicar, yo puedo servir a Dios, etcétera, etcétera, porque necesito saciar un apetito de admiración, un apetito de cualquier otra cosa, ¿cierto? Una carencia que tengo. Y podría estar, y yo podría estar, ¿cierto?, sirviendo al Señor en la carne, que es algo que quizás Dios quiere corregir. Quizás realmente soy llamado, ¿cierto?, al servicio, pero hay cosas que Dios siempre va a querer corregir y hacer crecer. ¿Qué es lo importante? Que yo tenga un corazón humilde, un corazón dispuesto a ser cambiado, a ser tratado por Dios. Entonces, a eso se refiere con servir al vientre. Entonces, estos engañan con palabras persuasivas, ¿cierto?, y con bendiciones, ¿a quiénes? A los corazones simples, a los que no examinan, a los que no escudriñan, a los que no cuestionan si lo que están recibiendo es realmente de Dios. Hay muchos casos donde han venido sueños, profecías y cosas así. Es que el Señor me mostró, es que el Señor me dijo. Hermanos, y nosotros nos equivocamos. Miren, hermanos, lo único que yo le doy fe a ciencia cierta es la palabra de Dios. Hay veces que yo he estado convencido que Dios me ha dado una dirección, y con el tiempo he tenido que admitir que no fue de Dios. Y eso no me va ni me viene, y no es algo como, ¿cierto?, que me cueste, porque sé que soy susceptible al engaño. Porque lo único fidedigno y la única verdad absoluta es Dios. Y yo soy susceptible a creer muchas veces de que algo es de Dios a ciencia cierta y que recibí confirmación, y puedo darme cuenta con el tiempo de que quizás no era Dios el que me había guiado a hacer eso y que me equivoqué. Tengo que admitir mi error, aprender de mi error y corregirme. Si Dios nos ama, hermano, y no nos va a dejar de amar jamás, y Dios ya vio eso desde antes, y aún así nos siguió amando y bendiciendo. Pero muchas veces nosotros nos culpamos más, nos culpamos más de lo que deberíamos, ¿cierto? Entonces, tener un corazón para examinarnos no es para condenarnos, sino es para poder convertirnos a Dios. Vamos a leer Efesios Proverbios 14:15. Amén. Dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Dice, ¿el simple qué? Todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. O sea, si alguien me está llevando a desviarme los caminos de Dios, una profecía, un sueño, un consejo, una enseñanza, lo que sea, a desviarme de los pasos verdaderos de Dios, entonces, si yo soy simple, voy a creer a todo lo que me viene. Pero si yo soy avisado, ¿cierto?, voy a examinar mis pasos. ¿Hacia dónde me está llevando esto? Creo que yo ya les he compartido una enseñanza sobre el discernimiento. Creo que se las compartí, hermanos. No me acuerdo. Voy a tener que revisar los videos, porque creo que son los frutos de discernimiento. Cómo un cristiano puede discernir si algo es de Dios o no. Y son 7 puntos, por lo menos. Aunque pueden haber más. Entonces, la simplicidad o la ingenuidad me puede llevar al engaño. La inestabilidad, ser una persona inestable, inconstante, ser una persona, podríamos decir, inconstante, o con falta de perseverancia, con inestabilidad, nos puede llevar al engaño. Vamos a ver qué dice 2 de Pedro 2, 13, 14. Perdón, hermanos. 2 de Pedro 2, 13, 14 dice:
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan con delicia poder gozar de los deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Vemos aquí que el eh, andar en los deleites de la carne, ¿cierto? O de las concupiscencias, me va a llevar en el error. Versículo 14, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando o engañando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Por lo tanto, cuando yo soy inconstante, porque una cosa, hermano, es estar perseverando y tener algún tropiezo, etcétera, etcétera, pero yo me levanto, sigo perseverando, estoy en un proceso de transformación, aún me falta, aún tengo algunas cosas, pero estoy perseverando. Pero una persona inconstante que un día dice, sí, me voy con todo Dios, y el otro día dice, no, no quiero nada con Dios, no, sabes que Dios no existe, porque podemos ser atacados por el enemigo con cuestionamientos, de repente no sigas y todo lo demás, pero aún así perseveramos, ¿cierto? Miren, hay casos, ¿cierto?, que hay personas que ¿cómo se llama? Me han dicho que tengo luchas con esto, tengo ¿cómo se llama? Cuestionamientos, incluso hasta si Dios existe, ¿cierto? Y cosas, ¿cierto? Por el estilo, pero del hecho de que estén hablando conmigo, ¿cierto? Eso ya quiere decir que están perseverando. ¿Por qué? Porque están buscando ayuda. Entonces están perseverando, están sintiendo todo lo demás, pero están perseverando porque están buscando ayuda. Entonces muchas veces creemos que el ser perseverante, el no sentir cosas raras, ¿cierto? El no ser débil y todo lo demás, pero ya del hecho que estoy buscando ayuda es porque estoy perseverando. Porque con las quizás pocas fuerzas que me quedan estoy agarrándome aunque sea de la uña, pero no quiero soltarme. Por eso que es importante buscar consejo, buscar ayuda, ¿cierto? Cuando estamos flaqueando, cuando estamos débiles. Amén, hermanos. Entonces, eso ya es señal de que estamos perseverando. Amén. Y cuando hablo de perseverancia, hablo de algo interior, ¿cierto? Aunque se refleja en lo exterior, pero hablo de algo interior. No es necesariamente perseverar ¿cómo se llama? Por ejemplo, estar en todos los estudios acá, ¿cómo se llama? Presentes, ¿cierto? Aunque sí es importante, pero no es necesariamente eso. Por ejemplo, yo veo acá, ¿cierto? Que ¿cómo se llama? Les he dicho siempre, ¿cierto? Que han perseverado. Ya va más de, ¿cómo se llama? Un año, ¿cierto? Y sé que son estudios que no son muy entretenidos, ni que tienen mucha pompa, ni con alguien que sea muy famoso, etcétera, etcétera. Y aún así han perseverado. ¿Por qué? Porque tienen un corazón que está buscando de Dios. Entonces, aún así han perseverado hasta el día de hoy, ¿cierto? Pero puede haber, ¿cierto? Que creo que no es el caso acá, ¿cierto? Pero puede haber gente que esté todos los días presente, pero su corazón no sea perseverante, que su corazón esté alejado. Voy todos los días, ¿cierto? Pero mi relación interior con Dios, ¿cierto? Es inconstante. Entonces, lo que está pasando en ustedes interno se está reflejando las cosas externas que ustedes perciben, ¿cierto? Pero lo más importante es lo interno, mi relación con Jesucristo, porque Él es mi Salvador. Él es el que me sustenta, Él es el que me perdona, Él es el que tiene el poder para auxiliarme. No el hermano, ¿cierto? No es Jesús el que tiene el poder para auxiliarme, para fortalecerme en el momento de la prueba, de la angustia. Amén. Entonces, la inestabilidad, la inconstancia va a producir que seamos fácilmente engañados. ¿Por qué? Porque justamente como vemos en este versículo bíblico, también habla del adulterio, también habla de los deseos carnales, etcétera, etcétera. Siempre el engaño va a entrar por la carne, por satisfacer algo en la carne, una necesidad carnal que tengo.
cualquiera que sea, falta de aceptación, falta de aprobación, exaltación, sexualidad, etcétera, etcétera. Hay gente que por no sanar, o quizás no ha sido 100% culpa de ellos, sino que muchas veces culpa de la iglesia quizás, o parte de la iglesia, ¿cierto? Que muchas veces no han sabido, o no hemos sabido, perdón, no hemos sabido llevar a las personas a una sanidad completa, a completarse en Cristo Jesús, aunque no depende 100% de uno, ¿cierto? Pero a completarse en Cristo Jesús, que hay heridas, falencias que están en sus corazones que no les permiten avanzar. Y lo que están haciendo lo hacen engañados porque hay una necesidad de saciar una falta de afecto, una falta de amor. Entonces son fácilmente engañados, porque eso también es carne. Por ejemplo, gente que, un caso, ¿cierto?, de una persona que fue maltratada por su madre, humillada, rechazada por su madre durante toda la vida, con un padre que nunca, ¿cierto?, se hizo presente, y que esto es muy común, hermanos, es muy común. Con un padre que nunca tomó la autoridad de padre y con una madre que la aborrecía, ¿cierto? Quizás porque era la menor, quizás porque apareció en un momento terrible en la familia, o porque, no sé, fue concebida en un encuentro sexual, podríamos decir incluso hasta violento, entre el esposo y la esposa, o cualquier cosa, hermanos, que quizás sembró, ¿cierto?, en la madre un odio, ¿cierto?, y el padre nunca intervino como debería haber intervenido, y ella fue rechazada, comparada con sus hermanos, no sé. Entonces, crecen con una falta de aceptación y son susceptibles al engaño. ¿Por qué? Porque necesitan esa aprobación. Entonces, necesitan sentir, ¿cierto?, a Dios de cualquier otra manera. Buscan una revelación, buscan una profecía, buscan tener sueños, buscan tener dones, buscan hablar como los otros, buscan predicar como los otros. ¿Y por qué? Porque están buscando saciar una carne, no están buscando realmente a Dios. Y yo he visto casos donde han sido engañados, porque en esa búsqueda de carne han sido contaminadas, o ya venían quizás contaminadas con demonios, que les han dado ciertos dones, disfrazados de dones divinos, que le han dado profecías y sueños que lo único que hacen es alimentar su carne. Es que tú eres aquí, es que tú tienes revelación, es que tú aquí, es que tú allá. Y eso está centrado en el yo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Centrarnos en la obra de Jesucristo. Centrar a esa persona, porque la verdadera revelación de Dios, porque Dios sí quiere darle dones, quiere darle profecía, quizás le quiere dar sueños, quizás le quiere dar un montón de cosas, pero necesita preparar el corazón, porque si no somos más susceptibles al engaño, y es muy peligroso. Entonces necesitamos que predicar un evangelio completo, un evangelio integral. Necesitamos trabajar en el perdón, trabajar en la aceptación. Por eso que yo siempre les nombro el versículo bíblico que dice: vosotros estáis completos en Él. Todo lo que nos falta lo podemos encontrar en Jesucristo de Nazaret. Maternidad, paternidad, hermandad, etcétera, etcétera. Que nos haya fallado un esposo, que nos haya fallado una esposa, que nos haya fallado un hijo. Todo eso lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Todo ese amor, esa falencia puede ser llenada con la obra de Jesús sobre nosotros, con la relación que vamos a tener con Jesús. Yo tuve muchas falencias en mi infancia, ¿cierto? Ya que mis padres no eran cristianos, ¿cierto? Y especialmente en la paternidad. Pero todo eso que me afectó, que deformó mi carácter, todo eso he podido ser completo en mi relación con mi Dios, en mi relación con Jesús. El rechazo en el colegio, el bullying, las envidias, todas esas cosas, he podido encontrar, ¿cierto? Llenar esa, ¿cómo decirlo? Esa completidad, no sé si esa palabra, ¿cierto?,
es una palabra en realidad, pero el estar completo o el estarme completando, ¿cierto? En todas esas falencias, con mi relación con Jesús, con mi relación con mi Padre, con mi relación con Dios. Él me va a entregar paternidad, maternidad, hermandad, compañerismo, amistad. Todo lo que necesito está completo en Jesús de Nazaret. Va a nacer de una relación, de admitir que me falta esto, de descubrir cómo Dios me lo da. Y eso me va a ir llenando. Y eso va a ir preparando el terreno para que nosotros podamos finalmente estar sirviendo a Dios como Dios quiere que sirvamos. Hermanos, todos debemos servir a Dios. No es una opción. En la palabra de Dios dice, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Y una de las promesas de Abraham, sobre todos los creyentes de Abraham, es que libres de nuestros enemigos le podamos servir sin temor. Dios quiere siervos y siervas. Y no depende de nuestras capacidades mentales, sino de nuestra fe. Una fe activa, una fe que busque, ¿cierto? Que Dios haga lo que quiere hacer en nuestros corazones. Amén. Entonces, la inestabilidad, ¿cierto? Va a producir que seamos susceptibles al engaño. Miren lo que dice en Efesios 4:14. Habla de niños inconstantes. Dice, por lo cual dice, Efesios 4:14. Sí, no me equivoqué. Sí me equivoqué. Estaba leyendo el 5. 4:14 dice, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, o sea, en vez de esto, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, es Cristo. Y aquí hay un tipo, aquí hay varios tips importantes. Dice que ya no seamos niños fluctuantes. Y quiero que veamos el tema de niños. ¿Qué significa ese niños? Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Qué significa ese niños? Dice, 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice, de la manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, ¿qué son los niños? Gente carnal. Dice en el versículo 1, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y esto es de un aspecto negativo, porque, miren, cuando una persona recién se convierte, Dios aquí habla de ser niños en Cristo. Incluso hay una palabra que usa en Primera de Pedro que dice, como niños recién nacidos, ¿cierto? Desead la leche no adulterada, que está usando una palabra niños que significa bebé. Aquí está ocupando una palabra de niño que es un niño, alguien que necesita ser enseñado todavía, ¿cierto? Entonces, obviamente cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando empezamos nuestro caminar cristiano, somos niños en Cristo. Y eso habla de que necesitamos crecer, de que no es que yo nací de nuevo y soy el cristiano más maduro de la tierra. Tengo que saber de que van a haber cosas que tengo que aprender, que hay cosas que no sé, que hay cosas que tengo que ir descubriendo, que hay cosas que voy a descubrir por medio de la palabra, por medio del consejo, por medio de la enseñanza, por medio de la revelación personal que Dios me dé, por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica. Voy a ir descubriendo cosas para ir creciendo. Miren, yo, como cierto que todos saben, tengo un hijo, cierto, que ya tiene 7 meses y medio y un poco más, casi 8 meses ya, porque el 15 cumple 8 meses. Y yo no le puedo exigir a él que corra. ¿Por qué? Porque todavía no sabe caminar. Entonces, recién se está parando, ¿cierto? Con ¿cómo se llama? Apoyo, ¿cierto? Y va de un lado para el otro, ¿cierto? Para allá, para el otro lado. Y incluso está más maduro en hitos, ¿cómo se llama? Motores, que un niño de su misma edad, en ciertos hitos motores, ¿cierto? Entonces,
Yo puedo decir de que mi hijo, ¿cierto? En esa área, ¿cierto? Y no porque sea mi hijo, sino que estoy dando, ¿cómo se llama? Un ejemplo solamente. Entonces, puedo decir de que en motricidad quizás es maduro. Pero ¿cómo usted le va a decir a un niño de 8 meses que es maduro si no sabe hablar, si no sabe hacer? Porque para su edad, para lo que espero de él, está maduro. Está cumpliendo los hitos que debería cumplir, incluso está un poco más avanzado. Entonces está maduro. ¿Cuál es el problema? Que si mi hijo tuviese 15 años y no supiese caminar, sería un problema. Quizás hay un problema muscular, quizás hay un problema, ¿cómo se llama?, neurológico. Hay una inmadurez en su sistema motriz. Porque no es normal. Porque yo espero que un niño de 15 años o quizás de 8 o 10 años ya corra, juegue, haga actividad física, aprenda cierto ¿cómo se llama?, deporte, reglas de un juego, cuáles, etcétera, etcétera. Espero ciertas cosas. Entonces, un niño en Cristo, o voy a compararlo, ¿cierto?, con mi hijo, ¿cierto? Un niño de 8 meses o casi 8 meses está maduro versus uno de 8 que está inmaduro. ¿Por qué? Porque el de 8, aunque quizás tiene más cosas que, ¿cierto?, el de 7 meses, pero el de 8 años hay cosas que debería cumplir ya, que no las está cumpliendo. Y esos son los niños, o sea, esos son los carnales. Gente que debería estar en una condición por razón del tiempo, pero no del tiempo tanto no, físico, sino por razón de lo que Dios le ha entregado, ¿cierto? Ya debería estar en cierta condición y no la tiene. ¿Por qué? Porque anda en la carne, desea la carne y se estanca. Y entonces, desde ese punto, un niño en Cristo es negativo. Pero cuando un cristiano nace de nuevo y está empezando su proceso, puede ser un niño en Cristo, pero puede estar maduro para su edad, de acuerdo a lo que Dios le ha ido entregando. Y mira, hermanos, uno ve por los frutos, ¿cierto? Que quizás hay gente que lleva meses, quizás gente que lleva años, pero uno ve por los frutos de esta persona es madura. Pero ¿cómo si le falta saber de liberación, si le falta de teología, si le falta de cristología, le falta saber estas doctrinas? ¿Por qué? Porque para lo que Dios le ha estado dando hasta ahora, ha ido respondiendo como Dios espera. Y eso no significa ser perfecto, ser intachable, sino que en su debilidad busca a Dios, está aprendiendo, está buscando. Y obviamente un niño va a tener errores, porque mi hijo está intentando aprender, ¿cierto?, a pararse, ¿cierto? Pero lo hace entre comillas mal. Entre comillas digo. Pero para su edad está bien, porque es esperable que se equivoque, porque está entrenando su cuerpo. Amén, hermanos. Espero que me hayan entendido. Entonces, es necesario, como dice aquí en Efesios 4, 14, ¿cierto?, que no seamos niños fluctuantes. Entonces, cuando somos niños, ¿cierto?, cuando estamos en esta situación de andar en la carne, como veíamos en 1 Corintios 3, ¿cierto?, somos susceptibles al engaño de andar de doquiera de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, somos susceptibles al engaño. Y ojo que esta palabra que se ocupa aquí para todo viento de doctrina es la misma palabra en el griego que se ocupa para espíritu. Por lo tanto, vemos que detrás de estas falsas doctrinas que nos hacen ir de un lado para el otro, cuando andamos en la carne, ¿cierto?, ¿qué pasa? Se mueven espíritus. Por eso que vemos tanta gente. Ayer estuve viendo un ¿cómo se llama?, documental, entre comillas, ¿cierto?, de tanta gente. Y bueno, vi a un personaje supuestamente cristiano, un líder muy famoso, que está totalmente engañando a las personas,
centrando su mensaje en él mismo. Habla de Cristo, habla de Dios, habla de liberación, habla muchas cosas que son bíblicas, pero todo su mensaje está centrado en su persona. Y mete la prosperidad y un montón de cosas así. Entonces vemos de que toda esa gente que quizás está buscando su carne, quizás porque realmente tiene una necesidad, ¿cierto? Pero está enfocada en su necesidad, son fácilmente engañados. Y mucha gente los defiende y que aquí y todo lo demás y le dice amén. Y es tanto así, ¿cierto? Que él dijo, Dios me ha dado un manto, ¿cierto? Dios me ha dado un favor a mí y ese favor se extiende a todos los que están bajo mi cobertura. Y en cierta manera uno podría encontrar cierta, no sé si similitud, ¿cierto? Pero no, hermano. Eh, es cierto de que nosotros tenemos influencia. Ustedes tienen influencia en sus casas, tienen influencia sobre sus hijos, sobre sus padres, sobre quienes sean. Y más si es que alguien llega a tener influencia sobre otros hermanos, ¿cierto? Todo lo demás. Es verdad que nuestra relación con Dios va a influenciar a los demás, pero no depende de nosotros, sino que depende de cuánto yo dejo que Dios obre a través de mí para influenciar sobre los demás, pero no es algo condicional, no es que si es que no están conmigo, ¿cierto? No van a recibir nada de Dios. Entonces, ese tipo de mensajes, ¿cierto? Muchas veces caen en corazones que son inconstantes, que andan en la carne, que deberían estar en un estado espiritual y que muchas veces han sido presos del engaño, porque quizás nunca se les ha predicado la verdad y porque se les ha predicado un evangelio justamente centrado en la carne, de la necesidad. Y Dios no vino a predicar un evangelio de la necesidad, sino que vino a predicar un evangelio del reino. ¿Dios quiere satisfacer nuestras necesidades? Claro que sí. Pero la primera necesidad que Él vino a satisfacer fue la necesidad de relacionarse con su Dios, con su Creador. Volver a relacionarnos con su Creador, a ser uno con nuestro Dios. Dice, Padre, así como yo y tú somos uno, así ellos sean uno conmigo. Entonces, para terminar, hermanos, la inestabilidad, la inconstancia, ¿cierto? La carnalidad nos va a llevar, ¿cierto?, a ser susceptibles al engaño. Miren, vamos a ver el último punto de las causas de engaño, para dejar este tema cerrado hasta acá por lo menos y continuar con la tercera parte el próximo viernes. La rebelión, el no tener un corazón enseñable, el no aceptar consejos, el no permitir ser corregido. Muchas veces, hermanos, somos arrogantes. No permitimos que nos den consejos o permitimos consejos de ciertas personas y no de otras. Muchas veces estamos llenos de celos, estamos llenos de envidias y esas personas que celamos o que envidiamos, ¿cierto? No permitimos que nos den consejos. ¿Por qué? Porque nos sentimos superiores. O muchas veces creemos que recibir un consejo, ¿cierto?, es ser inferior a la otra persona. Y, hermanos, cuando yo veo eso, yo no dejo a esa persona, ¿cierto?, que lidere a otras personas cristianas. Y aún en lo natural, si yo tengo la oportunidad o la facultad de impedir que esa persona ejerza influencia sobre otro, lo hago. Porque no puedo trabajar como equipo con esa persona. ¿Por qué? Porque una persona que no admite consejo porque a ti te ve como inferior, es una persona que cuando tenga que dar consejo se va a sentir superior. Porque ese es el concepto que tiene. ¿Cuánto más en lo espiritual, hermano, pasa muchas veces? Yo he visto gente que no crece espiritualmente y que está mal, amargado porque no crece, porque Dios no lo usa, etcétera, etcétera, porque aquí y allá, como Dios, ¿cierto?, usa, ¿cómo se llama?, a otros y no a mí, ¿cierto? Y se llenan de amargura, de celos, de envidia, todo lo demás. ¿Por qué? Porque no están abiertos a ser enseñados, no tienen un espíritu enseñable, no tienen un espíritu corregible, no tienen un espíritu aconsejable. Entonces, hermanos, si poder influenciar sobre otros es un puesto de confianza que Dios nos da. Es un lugar de confianza, no un puesto. Es un lugar de confianza que Dios nos da para influenciar a otros.
Entonces, ¿Dios va a confiar en alguien que cree que recibir consejos es ser inferior? No, porque cuando tenga que darlos, cuando tenga que influenciar, cuando tenga que enseñar, cuando tenga que exhortar, ¿cierto? Se va a sentir superior. Entonces, son principios básicos bíblicos que muchas veces por eso nuestro crecimiento se ve estancado. Y debemos desechar la arrogancia, la rebelión, la amargura, el sentirme superior. No, es que yo sé todo y nadie más. Entonces, me cierro. Entonces, hermanos, mire, si tampoco se trata de que todo lo que me digan yo tengo que hacerlo, porque miren, hermano, yo puedo, ¿cierto?, escuchar muchos consejos. Lo escucho, ¿cierto?, lo que tienen que decir, pero hay cosas que cuando sé realmente que no son, no estoy obligado a tomarlas, porque sé que no son así, ¿cierto? ¿Cierto? Hay gente que quizás ha tratado de influenciar, ¿cierto? Decir, no, pero es que tienes que hacer esto, esto, otro, y yo digo, no lo voy a hacer. Hay que eres rebelde, no, es que esto va en contra de la palabra de Dios. Yo no me voy a dejar manipular, porque una cosa es aconsejar, la otra es manipular. El consejo me debe llevar a Dios, no apartarme de Dios y no rebelarme contra Dios, ¿cierto? Bueno, entonces, en Juan 8:47 el Señor Jesucristo dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Debemos ser de Dios para oír las palabras de Dios, y el que está atento a oír la palabra de Dios, y cuando hablo de oír la palabra de Dios es porque estoy escuchándola, estoy buscándola, quizás por medio de los estudios, ¿cierto? Pero principalmente por medio de buscar la palabra de Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar la interpretación correcta de las Escrituras por medio de preguntar, leer más, etcétera, etcétera, orar y tantas otras cosas más que nos relacionan con Dios, ¿cierto? Eso, oír de la palabra de Dios, ¿cierto? Que dice, eso me hace ser de Dios. Ser uno con Dios. Cuando hablo de ser de Dios, es que yo me hago uno de Dios. Miren, por ejemplo, bueno, esto es algo muy, ¿cómo podría decir? Muy, ¿cómo se llama? Coloquial, pero, ¿cierto? En el trabajo, ¿cierto? Tengo un grupo que están bajo la coordinación mía, ¿cierto? Incluye, ¿cómo se llama? A supervisores y todo lo demás. Y cuando vienen mis jefes, ¿cierto? Que son varios en realidad, y llegan, ¿cierto? Con algo, dice, oye, uno de tus chicos hizo esto, uno de tus supervisores hizo esto, uno de tus... ¿Por qué? Porque las directrices que yo les doy las hacen, pero hay otro grupo, ¿cierto? En el mismo piso, que ellos no seguían las directrices mías porque había otro coordinador que era el coordinador de ellos. Por lo tanto, no eran mi responsabilidad, ¿cierto? Por lo tanto, ellos no eran mis chicos porque no seguían las directrices que yo les daba, ¿cierto? Porque no tenían por qué tampoco, ¿cierto? Entonces, el que oye la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios, yo me hago de Dios. Me hago uno de los suyos. Amén. Entonces la rebelión me lleva a eso. Último versículo bíblico, y ahora sí que es verdad. Segunda Tesalonicenses 2:25 al 27 dice de que el siervo de Dios debe ser manso. Se los voy a leer mejor. Segunda Tesalonicenses 2:25 al 26. No es Segunda Tesalonicenses. Es Segunda Timoteo. Segunda Timoteo, sí. Segunda Timoteo 2:25-26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí está la rebelión. A los que se rebelan en contra de las autoridades de Dios, etcétera, etcétera. Sí, quizás Dios les dé que se arrepientan. Pero aquí no está hablando de rebelarse en contra de un siervo de Dios, en contra de él como persona, ¿cierto? A todo lo que dice esa persona yo lo tengo que hacer, porque si tú hablas mal de esa persona te estás rebelando. No, sino contra el servicio de Dios que representa esa persona. Contra todo lo de Dios que representa esa persona. El servicio que está entregando a Dios. Porque yo me estoy rebelando en contra de Dios, no en contra de esa persona. A ver,
cómo voy a explicar esto. Por ejemplo, ¿qué significa rebelarse en contra de un siervo de Dios? Eso no significa que yo tengo que hacer todo lo que diga, que es una persona intocable, que es una persona santísima, ¿cierto? Que nunca se equivoca, que yo no puedo hablar de que está mal lo que dijo, etcétera, etcétera. Sino que está hablando de revelarme en lo que está entregando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque este mismo versículo lo dice. Dice del versículo 22, ¿cierto? Huye también de los deseos juveniles, y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro, pero las cuestiones necias y de sabiduría desechas, sabiendo que engendran contiendas, que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso, con todos apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Oponen a quién? Oponen a lo que está enseñando, no a él, sino a lo que está enseñando, a lo que está transmitiendo de parte de Dios, a la sana doctrina. ¿Ya? Entonces, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, porque se están oponiendo a la verdad, y que se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, los que se oponen a la verdad, los que se oponen a la autoridad de Dios, no a la persona en sí, sino a la autoridad de lo que está transmitiendo de parte de Dios, porque, ¿cierto?, todas esas personas pueden caer en lazo del diablo y estar cautivos o engañados a la voluntad de Satanás. Muchas veces creemos que estamos haciendo nuestra propia voluntad cuando somos rebeldes, pero este versículo nos deja claro que el que o hace la voluntad de Dios, pero si no estás haciendo la voluntad de Dios y estás haciendo tu propia voluntad, no estás haciendo tu propia voluntad, sino estás haciendo lo que quiere el diablo. Estás cautivo a voluntad de él. Amén, hermanos. Entonces, esas son causas de engaño: ignorancia, simplicidad, inestabilidad y rebelión. ¿Tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Aprovechen que estoy cobrando barato. ¿Algún comentario que quieran hacer de este tema? Que yo creo que lo vamos a dar en 3 partes, ¿cierto? Porque creo que es un tema importante. Y quizás 4, porque el espíritu de engaño es uno de los demonios que se está moviendo más en estos últimos tiempos, y una de las cosas que más nos advierte la Escritura que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. O entrando a los últimos tiempos. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te doy las gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra penetre en nuestro corazón, no solamente de los que estamos aquí reunidos, sino de los que vayan a ver este video. Que estas palabras, Señor, vayan con unción, con revelación, que tu palabra expuesta exponga nuestras tinieblas, Señor, y redarguya nuestros corazones para que nos trates de a fondo, desde el interior. Hay muchas cosas muy importantes que se han dicho acá y muy trascendentes que tienen que ver con lo que pasa dentro de nosotros. Líbranos del autoengaño, líbranos del engaño del enemigo, del sectarismo, del orgullo, de la rebelión, de la simplicidad, de la ignorancia, de la falta de relación con Dios. Líbranos de la envidia, líbranos de los celos, líbranos de la amargura. Líbranos, Señor, de tantas cosas que nos impiden ver nuestros propios errores, Señor. Del miedo, del temor a ser condenados, a ser avergonzados, a ser desechados por ti. Líbranos, porque tú no nos desechas si tú ya viste todo nuestro pecado en la cruz, Señor. Y aún así dejaste a Jesús morir por nosotros y lo resucitaste para darnos vida nueva. Ten misericordia de nosotros, abre nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Espero que haya sido de bendición.